Hola, bienvenidos de nuevo a la SEC Te Lleva a la ACC 2021. En este caso vamos a comentar uno de los estudios más interesantes que se han presentado, no por su rigurosidad científica, pero sí porque ha evaluado el impacto emocional que ha tenido la pandemia del COVID-19 en nuestros colegas cardiólogos en Estados Unidos. Para ello, basándose en las causas por las que el personal cardiólogo se sentía presionado o se sentía quemado o se sentía con demasiada carga de trabajo, se diseñó este estudio para tratar de determinar si había cambios o cuánto de ese estrés que percibían los cardiólogos en su práctica clínica se debía a la pandemia. Se sabe, o ya había datos recogidos antes de la pandemia de cuál era la percepción y el grado de estrés o el burnout, lo quemados que se sentían antes de ella, y entre antes y después, y como se puede observar en esta gráfica, pues aumenta bastante el burnout. Cuando se intenta evaluar cuáles son las razones, pues como podemos ver, la no satisfacción con el trabajo es una de las principales, y entre otras, que también, o entre las más importantes, pues está el sentir que uno no controla la actividad laboral o el trabajo que está haciendo, que es lo que ha pasado ahora en la pandemia del COVID-19. Hemos tenido que enfrentarnos a pacientes con los que no nos sentíamos cómodos, con patologías que nos eran nuevas, con tratamientos que no estaban claramente establecidos ni predefinidos, y eso se ha percibido como una de las principales causas. Además, la sobrecarga de trabajo y la poca coordinación entre el personal que estaba trabajando más horas de lo normal y el apoyo institucional que han recibido. Para ello se realizó o se diseñó un estudio liderado por el Colegio Americano de Cardiología, por la ACC College, en la que se pretendió una participación bastante importante, y luego finalmente no se consiguió reclutar, o no se como la participación del estudio tenía que ser voluntaria, realmente no se consiguió que muchos cardiólogos quisiesen colaborar. De hecho, inicialmente se invitó a más de 10.000 cardiólogos y solo completaron la encuesta unos 1.300. La encuesta era subjetiva totalmente, y todos los parámetros que se recogían eran de satisfacción personal, de estrés laboral o de sobrecarga profesional. Esta es la encuesta que había que completar, que se pasó a todos los cardiólogos, se completaba de forma online, y destaca quizá el punto 4, porque fue el que más información ha aportado, y dentro del punto 4, que se divide en 5, es un test donde había que marcar una de las 5 opciones. Como vemos, las 3 últimas hacían referencia al burnout y fueron las que más resultaron seleccionadas. En cuanto a los resultados, como vemos, pueden observarse diferencias estadísticamente significativas entre lo que los compañeros se sentían estresados o quemados antes de la pandemia, como justo en el pico de la pandemia, que es cuando se realizó la encuesta. Si dentro de los cardiólogos intentamos separar quiénes de todos han sido los que más se han quemado, pues vemos que han sido los americanos, y dentro de los americanos parece ser que los que más han presentado el conocido burnout han sido los adjuntos. Como vemos, en estos ha aumentado hasta un 139% este sentimiento. En cuanto a cuáles han sido las situaciones, o cuáles son las situaciones que se atribuyen, o cuáles son las causas en las que las personas que realizaron la encuesta atribuían como causantes, o identificaban como causantes de su sentimiento, pues fundamentalmente tener que atender a pacientes directamente. El hecho de, como he comentado al principio, de enfrentarse a pacientes con una patología nueva, con la que no estábamos familiarizados y en la que no había tratamientos claramente establecidos,
y a veces daba un poco la sensación de no saber muy bien uno lo que estaba haciendo, era lo que parece ser o era la situación que parece ser se percibía como más estresantes. Si en cuanto al aspecto o a la pregunta de si se han sentido respaldados por las organizaciones institucionales o por los responsables de la sanidad en su país, recordemos que aunque es un estudio liderado por el American College, se invitó también a colegas internacionales a participar, aunque su participación fue menor, pues la mayoría coinciden en que no se han sentido muy apoyados por las instituciones y que las necesidades emocionales no se han visto cubiertas. Si les preguntábamos si se sentían felices en el trabajo, había una diferencia muy clara entre la gente que se sentía, que no se sentía quemada, a la gente que se sentía quemada. De hecho, esa es la pregunta en la que más discordancia hay, y mientras que la gente que no presenta burnout se siente, en un casi 60%, se siente feliz con su trabajo, no llega ni a un 15% de los que sí experimentan este sentimiento en los que presentan burnout. ¿Y cuáles son las causas de sentirse así? Pues no tener relación con otros colegas, bueno, de aquí se deduce, no lo han especificado muy claro en esta presentación y además no ha salido publicada, con lo cual no hay un documento en el que uno se pueda apoyar, pero de lo que se ha deducido de la presentación que ha comentado la doctora Lasmi Mehta es que lo que más ha percibido la gente ha sido el no poder relacionarse unos con otros, o sea, lo derivado del confinamiento. Y menos contacto con los pacientes y menos contacto con los colegas. Y esto va a tener implicaciones en cómo uno percibe su futuro a nivel profesional. Pues parece que sí, porque las probabilidades de que uno o de que los cardiólogos a los que se le preguntó dejen el trabajo han aumentado casi el doble, el trabajo que hacían. Más del doble reducirían las horas de trabajo que venían haciendo hasta ahora y más del doble también adelantarían su edad de jubilación. Cabe señalar que no es un estudio rigurosamente científico, que es un estudio muy subjetivo, que es un estudio que inicialmente pretendía elaborarse basado en la respuesta de más personas y al final prácticamente solo un 13% fueron los que se decidieron a colaborar, y todo eso pues indudablemente tiene implicaciones en las conclusiones, pero las conclusiones del estudio son al fin y al cabo que mientras que antes de la pandemia 1 de cada 5 cardiólogos se sentía quemado en el trabajo, la prevalencia de este sentimiento ha aumentado en 1 de cada 3 cardiólogos a la pandemia, es decir, esto es casi el doble de los que antes de la pandemia se sentían quemados, ahora están quemados, y que además atribuyen como causa de este sentimiento que las necesidades básicas emocionales y de seguridad no se han sentido respaldadas por los responsables del sistema de salud, y que todos coinciden en que hay que mejorar el entorno laboral porque eso es fundamental para promover el bienestar y a su vez preservar la plantilla de los profesionales que al fin y al cabo han sido los que se han enfrentado directamente a esta pandemia. Eso es todo y seguimos con más estudios en La SEC te lleva